El día de hoy vamos a tratar todo lo referente a precios de transferencia. Entonces, cualquier comentario, duda que tengan, con todo gusto, Claudia y un servidor, estamos a sus órdenes para atenderlos. Adelante, Clau. Gracias. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Si me apoyan diciéndome si ya la pueden observar. Ya se ve la pantalla, Clau. Vale. Bueno, igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, y nos pueden escribir en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, con gusto, lo checamos. Primero vamos a iniciar con algo base. Vamos a ver todo lo que son conceptos generales en la materia y después nos vamos a ir a platicar un poquito más sobre cuáles serían las obligaciones y sanciones en su caso o cómo podemos resolver ciertas particularidades en operaciones ya más precisas, ¿no? ¿Qué son los precios de transferencia? Podemos definir o no hay como tal una definición en ley de qué es precio de transferencia o qué es un estudio de precios de transferencia, pero la base es que los precios de transferencia son la revisión de que las operaciones que se realizan entre partes relacionadas estén pactadas a valores de mercado o como lo que conocemos eh, nosotros como el principio arm's length, que esto se refiere a que todas las operaciones deben ser pactadas como si las fuéramos a hacer o las hiciéramos con un tercero independiente. ¿Quiénes están obligados a contar con documentación que respalde que sus operaciones están a valores de mercado? Tanto las personas morales como las personas físicas que celebren transacciones entre partes relacionadas. Ahora, ¿quiénes son partes relacionadas, no? Porque también existe, pues hay un tema de si soy o no soy. Tanto el artículo 179 como el artículo 90 tienen la definición de partes relacionadas, que serían todas aquellas personas que participen de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de otra empresa o de otra persona, o sí, de otra persona, ¿no? El artículo 179 pues hace referencia a lo que son las personas morales y en el artículo 90 hace referencia a las personas físicas, ¿no? Y este artículo 90, además de mencionar el concepto como tal de todo el que participe de manera directa o indirecta en la administración, control y capital, nos hace referencia al artículo 68 de la ley aduanera y el artículo 68 pues ya nos menciona otras particularidades de vinculación. No lo hice como parte relacionada, sino como vinculación. Y ya además de la administración, control y capital, tenemos la parte de si yo soy trabajador de, de una empresa o también la cuestión de familia, ¿no? De manera directa, línea ascendente y descendente, me parece. Ahí corrígeme, Miguel, si. No, es correcto, Claudia, y aquí es bien importante identificarnos, si bien tenemos que tomar en cuenta el tema del control, muchas ocasiones, y eso tenemos clientes donde al final dicen, oye, para mí este proveedor no es parte relacionada. Sin embargo, ese proveedor depende de mí. Y no es parte relacionada porque ni tiene el capital, tiene una administración independiente, tiene sus controles
completamente, es un tercero. Sin embargo, si dependen económicamente de mí porque yo soy su único cliente, pues ahí se da la parte relacionada también, ¿no? Entonces, eso sí, hay que identificarlo muy particularmente porque sí nos hemos dado cuenta donde al final dices, oye, pues yo no soy parte relacionada, pero con él es mi único cliente, estamos negociando los precios, de las operaciones o de las transacciones que llevamos a cabo, y para mí, pues es un tercero independiente, y es donde debemos de cuidar ese aspecto, ¿no, Claudia? Sí, de hecho, justo pues en ley está como el control con la capacidad para establecer políticas, ¿no? O el tema de si tú tienes más de cierto porcentaje de capital, entonces ejerces control sobre la empresa, pero pues como bien dices, ¿no? Si mi proveedor es la única persona que me puede em, dar el producto y él establece precios, al final está ejerciendo control sobre mi operación, ¿no? Correcto. Porque si no, pues no tendría utilidades, como un tercero independiente, ¿no? Sí, y ahí es donde hay que analizar que efectivamente esa transacción debe de ser comparable como si la tuviera que, como si contratara a un tercero completamente independiente, ¿no? Aquí es bien importante esta parte de la dependencia. ¿Qué tanto dependo de para ver si es parte o no parte relacionado? Sí, exactamente. O sea, no únicamente hay que fijarnos en esta parte de a lo mejor que esté en el organigrama, sino que hay que ir más a fondo para revisar si realmente se afecta de alguna manera o la administración o el control, ¿no? En el capital, pues es muy claro que pues si se es socio o accionista de una empresa, pues ahí está muy clara la definición, ¿no? Pero en administración o control sí podríamos a lo mejor tener ciertas dudas o hay que revisar pues caso por caso para determinar si se es o no una parte relacionada. Aquí, bueno, puse unas definiciones de lo que se considera administración, control y capital. En el caso de la administración, se refiere a la facultad o capacidad para administrar o dirigir una entidad, implementando las acciones necesarias para la consecución de las metas fijadas en las políticas operativas. Muchas veces vemos que tenemos el mismo, eh, la misma base de personas que toman decisiones tanto en una empresa como en otra, o que la misma empresa parte relacionada toma decisiones administrativas de cómo se llevan a cabo las transacciones o cómo es la operación de la entidad. Entonces ahí pues estaría em, refiriendo a la administración, ¿no? En el caso del control, podemos relacionarlo con la capacidad para establecer las políticas de operación en general de una empresa, lo que platicábamos hace un momento. Eh, Aquí, pues sí, checar tanto si yo estoy estableciendo precios, si, si mi parte relacionada toma decisiones en cuanto a los procesos, em, toda cuestión que tenga que ver con el control de la compañía, pues ahí hay que checarlo para ver si somos o no relacionadas. Y el capital, pues se relaciona con las aportaciones que se hace dentro de la entidad, ¿no? O si se es accionista o no. Ahora, ¿cómo es la participación directa? Simplemente empresa A participa dentro de empresa B en cualquiera de estas tres formas, administración, control o capital, eh, es de manera directa, ¿no? Y la participación indirecta es si yo, empresa C,
tengo participación dentro de la empresa de manera directa, si tengo acciones dentro de A y A tiene acciones dentro de B, yo empresa C entonces me vuelvo una participante indirecta de la empresa B, ¿no? Aunque yo no tenga participación dentro de sus acciones directamente, sí estoy siendo partícipe a partir de la empresa A. Igual, o sea, esto se permea a la administración o el control, ¿no? No únicamente al capital. Bueno, aquí está mejor ejemplificado. Y bueno, en tema de las obligaciones como tal, estas están establecidas en el artículo 76, fracción 9, que me dice que debo de obtener y conservar la documentación que soporte que mis operaciones entre partes relacionadas están pactadas a valores de mercado. ¿Esto qué quiere decir o a qué se refiere? A contar con el estudio de precios de transferencia, ¿no? Y además de tener ese estudio, contar con toda la documentación contable y legal para que dé soporte a mis transacciones. Se refiere también al tema de la materialidad, que haya materialidad dentro de la transacción y tener todo lo que soporte la transacción en sí. Aquí también es importante pues que tengamos información respecto a lo mejor contratos, que se tenga bien establecido el tema de qué actividad realiza cada una de las compañías, porque hemos tenido casos en donde a lo mejor dos empresas tienen exactamente la misma descripción de actividades y se prestan servicios, no sé, administrativos, pero dices, si tu empresa A realizas la prestación de servicios administrativos, por qué estaría prestándote tu parte relacionada a la misma operación, ¿no? O sea, esos son cuestionamientos que hace la autoridad. Entonces, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de que tengamos toda la documentación que soporte la transacción o el por qué, ¿no? Los motivos. Y bueno, también está la obligación en la fracción 10, que es presentar el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Esto hasta 2022, antes de 2022, era obligación solo para las personas que realizaran operaciones con sus partes relacionadas en el extranjero. A partir de la reforma de 2022, eh, se quitó esta especificación de operaciones con relacionadas en el extranjero y entonces se entiende que tanto si yo realizo operaciones con entidades en territorio nacional como en el extranjero, estoy obligado a presentar el soporte de todas esas operaciones. Aquí en el anexo 9 nos piden información como es concepto de la transacción, nombre de mi parte relacionada, datos de mi parte relacionada como RFC, dirección, eh, el monto de la transacción y lo más importante, creo yo, los métodos que vamos o que utilizamos para respaldar que la operación fue pactada a valores de mercado y pues todo lo que es el análisis económico de la operación como tal. Entonces me van a pedir si utilicé código SIX, qué tipo de comparables utilicé, los resultados de mi análisis, márgenes que obtuve,
los márgenes de mis partes relacionadas, que esto es el rango intercuartil, este, si cumplo o no cumplo con los valores de mercado. Y yo creo que de las preguntas más importantes, a lo mejor suena muy simple, pero este, se han dado casos en donde se contesta un no, y la pregunta es si tengo o no tengo mi estudio de precios de transferencia, ¿no? Entonces, ya si estoy contestando desde un inicio que no lo tengo, eso va a ser un foco rojo para la autoridad, ¿no? Y la fracción 12, que igual me dice que determine si mi operación fue realizada o no a valores de mercado de acuerdo con los artículos con los métodos del artículo 180. Y el artículo 180 hace referencia a toda la metodología que puedo utilizar para realizar el análisis de la operación. Y si es muy específico al decir que debo de hacer un análisis para ir descartando métodos. Entonces, sí o sí tengo que primero verificar que puedo hacer un análisis mediante el precio comparable no controlado, que es un método que va a analizar precio contra precio. Es muy específico y por eso a veces no se puede utilizar tanto porque no tenemos información de compañías comparables o de transacciones comparables para ver precio contra precio, ¿no? Muchas veces, pues mi competencia no va a proporcionarme información de cuál es el costo que ella tiene y el precio que da, ¿no? Entonces, este método es complicado de utilizar, sí se puede hacer. Hay de hecho operaciones como son intereses, comisiones, regalías, arrendamientos, donde sí puedo obtener este tipo de información y entonces es necesario o se vuelve casi casi obligatorio utilizar este método. Y yo creo que es el que me va a dar resultados más confiables en este tipo de transacciones, pues comparo una tasa de interés contra otra, ¿no? O sea, hay igual en el caso de comisiones, voy a comparar un porcentaje de comisión contra otro. Lo que sí debo revisar y tener mucho cuidado, tenemos que ser muy cautelosos, es en ver que los contratos que estemos utilizando para hacer nuestro comparativo tengan las características similares a lo que yo estoy pactando con mi parte relacionada. Y después, bueno, además de estas obligaciones que están en el artículo 76, existen las obligaciones que son las declaraciones en materia de precios de transferencia que están en el artículo 76A. No sé ahí si quieres comentarme algo, Sí, Miguel. sí, aquí Claudia, muy puntual, ¿no? Estamos viendo que, como bien comentó Claudia, se eliminó la parte de partes relacionadas en el extranjero y entonces ya vienen las nacionales, ¿no? Actualmente, ¿cómo la autoridad puede cachar que yo tengo operaciones de precios de transferencia y tal vez no envié mi anexo 9 de la DIM? Pues es muy sencillo. La autoridad tiene en su base de datos quiénes son los socios y accionistas de las empresas, se manda la ficha de trámite correspondiente, entonces tiene identificados a los socios. Luego viene también en materia de comprobantes fiscales las transacciones que se facturaron entre nacionales, ¿no? Donde viene el RFC el receptor y el emisor. Entonces, bajo un análisis de datos muy preciso, la autoridad puede decir,
bueno, este es socio de esto y están teniendo operaciones, ¿no? Y así se va haciendo esa cademita con la finalidad de poder identificar dónde sí se tenía la obligación de un estudio de precios de transferencia y quiénes no presentaron el anexo 9, ¿no? Entonces ahí es donde es bien relevante esta parte de tener mucho cuidado en esta materia, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como contribuyentes somos los que con nuestras firmas electrónicas presentamos las informativas, con nuestras firmas electrónicas sacamos los sellos digitales para poder facturar y nosotros con nuestra firma electrónica emitimos y enviamos la actualización de los socios y accionistas de las compañías, ¿no? Entonces, no podemos decirle a la autoridad que no sabemos quiénes proporcionaron esa información si nosotros mismos estamos firmando electrónicamente con nuestros datos. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado en esto, porque también, independientemente de esto, pues ya con el CFDI sabemos qué es lo que estamos, qué transacciones estamos realizando. Entonces, cuando en el anexo 9 ponemos este arrendamiento y resulta que lo que me facturó la parte relacionada fueron los intereses, pues ahí es donde no va a ser un match la autoridad. Es por eso que nosotros siempre les estaremos sugiriendo que previo al análisis de lo que se va a presentar en las informativas, si hagamos un barrido de toda la información, considerando pues todas esas puntos clave que para evitar cualquier contingencia, ¿no? Sí, aquí Carolina Siqueiros está haciendo una pregunta. Dice, si pago ocasionalmente gastos de una parte relacionada que se encuentra en el extranjero, pero después se los cobro, ¿cuál es el porcentaje que le debo de subir al costo? Ahí habría que analizar la transacción como tal, o sea, si estás llevando a cabo eh, algún tipo de servicio adicional, digámoslo así, habría que checar esa parte y ver pues qué servicio para saber cuál sería el margen que hay que adicionar a la transacción. Si simplemente es yo pago a nombre de y después se lo cobro, yo creo que ahí no hay un tema, no debería de cobrarse un margen, pues no estoy haciendo realmente una labor más allá, ¿no? O un servicio como tal. Entonces eso sería pues un reembolso de gastos. Ricardo Martínez dice, las partes relacionadas de personas físicas, ¿solo se da entre personas físicas? No, aquí es igual, ¿no? O sea, si yo persona física eh, tengo algún tipo de control, administración o capital dentro de una entidad persona moral, este, pues es mi parte relacionada, ¿no? No solo es persona física con persona física. Y sí debo de presentar, aquí se me pasó decirles que quienes presentan este anexo 9 o quienes están obligados a presentarlo son las personas que en el caso de servicios profesionales rebasen el monto de 13 millones de pesos, no, 3 millones de pesos, perdónenme, y por servicios empresariales, 13 millones de pesos de ingresos del ejercicio inmediato anterior. Es decir, Y en este caso, ay, perdóname, Miguel. no, no, está bien, si quieres concluye porque ahí Luis Enrique hizo una pregunta bien interesante, pero si quieres termina la idea. En este caso, 2023 estuvieron obligados a presentar este anexo quienes en 2022, eh, no, quienes en 2021 tuvieron ingresos superiores a los 13 millones de pesos
por la prestación de servicios, bueno, sí, los servicios empresariales o 3 millones de pesos en el caso de servicios profesionales, ¿no? Porque en 2023 pues estuvimos obligados a presentar información del ejercicio 2022. Sí, claro. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque esta es la única, es de las únicas obligaciones donde no vamos a año corriente, sino nos tenemos que ir al año anterior, y 2022 presentarlo hasta 2023, 2024, ¿no? Sí, sí, estaba bien, era en 2022, solo que estoy un año atrasada en mi cabeza, Miguel, perdóname. Sí, no está Yo bien. sigo viviendo en 2023. Sí, no, y fíjate, aquí Luis Enrique hace una pregunta bien interesante. Dice, si le vendo una parte relacionada en el extranjero al mismo precio que a cualquier cliente, ¿se necesita el estudio de precios de transferencia? Sí, sí necesitamos el estudio porque necesitamos tener la documentación que soporte eso, ¿no? Entonces, si bien puedo utilizar esa información de mis clientes, que sería tener comparables internas. De hecho, también es una pregunta que viene dentro del anexo 9. Si utilicé información interna, se refiere a eso. A, a si utilicé comparables internas, es decir, el ejemplo que plantea Luis, ¿no? Yo le vendo tanto a mi parte relacionada como a un tercero independiente y tengo documentación que soporte que le estoy vendiendo al mismo precio, ¿no? Entonces, eso lo plasmo dentro de mi estudio de precios de transferencia. Se hace igual un rango intercuartil porque tengo que checar que las características de la operación sean iguales o en su caso, pues hacer ajustes. Aquí, por ejemplo, podemos ser muy específicos en cuanto a ciertas particularidades como es el crédito que le doy a cada una. Si a una le doy más crédito que a otra, pues habría que hacer un ajuste para ver si eso sigue siendo igual, ¿no? O sea, si yo a mi parte relacionada le doy más de 90 días de crédito, pues la transacción al final ya no va a ser y, bueno, y a mi independiente le doy nada más 30 días para el pago, pues al final ya no son las mismas características, ¿no? O si hay un tipo de descuento por volumen, igual, o sea, tendría que analizarlo dentro del estudio de precios de transferencia y ver que todas las características de mi operación sean las mismas. Por eso les digo que es tan complicado a veces utilizar un precio comparable no controlado, pues porque tiene que ser todo igual, ¿no? O en su caso que pueda realizar ajustes a esa información que me, que me den la oportunidad de determinar si al final el precio o las características de mi transacción son iguales tanto con mi relacionada como con el independiente. Este, bueno, en el caso de las declaraciones en materia de precios de transferencia, tenemos que son, digamos, nuevas entre comillas, porque ya tienen cierta cantidad de tiempo que se están presentando, pero al final pues son algo que no todos conocen, ¿no? Todavía. Entonces está la declaración informativa maestra, la declaración informativa local y la declaración país por país. En este caso, déjenme, les digo específicamente, ay, el importe de ingresos que deben de tener para presentar la declaración informativa local.
porque para estas declaraciones debemos cumplir con ciertos requisitos que son, bueno, presentan esta declaración las personas morales del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que tengan ingresos acumulables en el ejercicio inmediato anterior, en este caso sería 2022, de más de 904 millones de pesos, así como aquellos que en el cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista en la bolsa de valores. También las sociedades mercantiles que pertenezcan al régimen fiscal opcional para grupos de sociedades en los términos del capítulo sexto del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal y las personas morales residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, únicamente por las actividades que desarrollen en dichos establecimientos. Y también el año pasado, si no mal recuerdo, se puso una fracción en el artículo 32H que es todas aquellas partes relacionadas que tengan operaciones con alguna entidad que esté obligada a dictaminarse, también están obligadas a presentar la declaración local. En el caso de la declaración informativa maestra, esta la presentan entidades que tengan partes relacionadas en el extranjero, que cumpla alguna de estos 5 puntos que dije hace un momento, pero que además este, tengan una parte relacionada en el extranjero y sean la casa matriz. Y en el caso de la declaración informativa país por país, esta la presentan personas morales controladoras, ¿no? Y los requisitos, y que cumplan alguno de los siguientes requisitos, que son que sean residentes en México, tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de información financiera, o bien establecimientos permanentes que residan o se ubiquen en el extranjero, no sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero, estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados en los términos de las normas de información financiera, reporten en sus estados financieros consolidados resultados de entidades con residencias en otro o más países o jurisdicciones y que hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados para efectos contables equivalentes o superiores a 12,000 millones de pesos. O ser personas morales residentes en territorio nacional o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, y que su casa matriz las haya designado como la persona moral para presentar esta información. Todas estas declaraciones nacieron de lo que se conoce como BEPS, eh, que al final es un acuerdo entre autoridades para evitar la doble tributación, ¿no? O en su caso, que no haya pago del impuesto en ninguna jurisdicción. Y bueno, en este caso, la declaración informativa local ya debió de haberse presentado. La fecha límite de presentación fue el 15 de mayo. Y en el caso de la declaración informativa maestra y la declaración país por país,
la obligación es hasta el 31 de diciembre de este ejercicio. Este, aquí Andrea hace una pregunta. Sí, Andrea Sí, dice que si pactó en 2023 el pago de intereses a una parte relacionada, los cuales se pagan hasta 2024, en 2024 tendría que agregarlos a mi estudio de precios de transferencia. sí, ahí sí ya están, pues siendo un ingreso acumulable o una deducción, cualquiera de las dos, pues ya habría que agregarlos en el ejercicio correspondiente, ¿no? Y luego hay otra pregunta. Dice, tengo subsidiarias, pero no realicé operaciones en el 2020 durante el 2023 con las subsidiarias. ¿Debo presentar declaración informativa en ceros o algún aviso? No, solo es si realizaste operaciones en el ejercicio. Si no hay operaciones, aunque haya un análisis a lo mejor de si somos partes relacionadas, pero no realizamos operaciones entre nosotras, pues no había que presentar ningún tipo de declaración, ¿no? Y bueno, el artículo 32 que me menciona 32A y el 32H, eh, que si tengo operaciones entre partes relacionadas y estoy obligada a dictaminar, pues tengo que presentar mi información en el anexo correspondiente, ¿no? Y lo mismo para presentar los anexos del ICIP, que al final pues se debe de contar con el estudio porque te preguntan o se incluye información referente a los métodos que utilicen para realizar mi análisis, ¿no? Creo que por ahí hay otra pregunta, no sé. Ya no hay más La de las preguntas. subsidiarias. Ujú. Ujú. Y bueno, en el caso de las personas físicas, las obligaciones están dentro del artículo 90, párrafo 11 y el artículo 110, fracción 10 y fracción 11, ¿no? Que al final es lo mismo presentar el anexo 9, ¿no? En caso pues de no haber presentado esta información, ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y bueno, ¿qué es un estudio? Pues es el análisis como tal de todas mis operaciones entre partes relacionadas que realicé en el ejercicio. Este se hace año con año porque podemos a lo mejor de un año a otro no tener las mismas operaciones o a lo mejor el analista tiene más información y decide cambiar de método para el análisis, que también creo que es una de las preguntas que se hace, si se puede realizar ese cambio de metodología. Sí, sí se puede. Si se cuenta con a lo mejor un año, no tuve información suficiente para utilizar un precio comparable o para verlo a nivel bruto, y este año sí tengo toda la documentación o todos los cálculos para hacerlo de manera distinta, sí puedo cambiar de método. A lo mejor ahí lo que la autoridad cuestionaría sería si de un año a otro muevo mis compañías comparables, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la autoridad está eligiendo las compañías que le favorecen pues cada año, ¿no? En vez de ser consecutivo. Y además de esto, pues tienes información referente al grupo en el que te desenvuelves, organigramas,
cómo es la actividad o la operación, cómo se está realizando, que esta parte es muy importante, lo que conocemos como el análisis funcional, donde veo funciones, activos y riesgos de cada una de las operaciones llevadas a cabo entre partes relacionadas. Lo Clau, ide- fíjate que aquí hay una pregunta muy interesante y si sí, quieres lo vemos, ¿no? Los dividendos pagados a partes relacionadas también entran en el estudio de precios de transferencia y aquí primero quisiera hacer una puntualización. La esencia del estudio de precios de transferencia es para ver si estoy acumulando o deduciendo las operaciones que yo tengo entre partes relacionadas como si fuera con un tercero. En el caso de los dividendos particularmente, no hay una transacción o no es una operación que se esté llevando a cabo con fines de una acumulación o una deducción. Y nos vamos a lo que es un dividendo. La esencia del dividendo es yo le estoy otorgando a mis socios el beneficio que tienen de las utilidades contables y fiscales que yo ya tengo. Entonces, allí no hay una transacción, no hay una contraprestación, simple y sencillamente estoy entregándole parte de las utilidades que yo acordé o que acordó el órgano supremo, que son los socios o accionistas, para ese dividendo, ¿no? Entonces, sí, aquí sí hay que puntualizar bien, ¿no? ¿Qué transacción estoy realizando para identificar si hago una acumulación, hago una deducción o simple y sencillamente estoy dándole las utilidades como resultado de las operaciones de la empresa, ¿no, Clau? sí, justo. Como bien mencionas, el dividendo no es una deducción. Y tal cual la ley nos dice que analicemos o presentemos información de mis ingresos acumulables y deducciones autorizadas, ¿no? Entonces, en este caso, pues la operación no está sujeta a análisis y no habría que presentar ni hacer un estudio ni presentar ningún tipo de declaración por este tipo de operaciones, ¿no? Sí. Sí vigilar y dar cumplimiento a todo lo demás. O sea, eso sí, pero en el caso de partes relacionadas como tal, pues no, no hay una obligación. Así es. Y fíjate, aquí Fabián nos pregunta, si una empresa vende a un precio menor o mayor que el de su mercado a sus clientes, sean o no sean partes relacionadas, estoy obligando a presentar el anexo 9 DIM y el estudio de precios de transferencia, clientes nacionales y extranjeros. Y aquí creo que son dos preguntas, ¿no? Si es un precio de venta mayor o menor a clientes que no son relacionadas y a clientes que son relacionadas son independientes, ¿no? Claro. Sí, bueno, no sé si estoy confundiendo la pregunta, pero si no es, o sea, si mi operación no es con parte relacionada, pues no estoy obligado a presentar este anexo 9, ¿no? Y si te refieres a si pacto un menor o mayor precio con mi relacionada, sí tengo que presentarlo y ver las implicaciones que tendría, ¿no? Porque, o sea, es lo que les comentaba, ¿no? Siempre es precio contra precio. Es el primer método, sí, pero si no tengo información suficiente para hacer ese análisis, puedo pasar a alguno de los otros métodos que me establece la ley. Y entonces a lo que me voy es a un margen, eh, midiendo la utilidad bruta o la utilidad operativa, que lo más común es que sea a nivel operativo, ¿no? Con diferentes indicadores que me van y ya buscando empresas en bases de datos con las que contamos nosotros, eh, y ya viendo los márgenes de utilidad que tienen las entidades,
que realizan la misma operación o el mismo tipo de operaciones que yo. El método se elige de acuerdo, sí, con la información que cuente, pero también, como les comentaba, hay operaciones que sí o sí, pues el método debe de ser el precio comparable, ¿no? Como en el caso de los intereses, pues eh, no tendría otra base para analizar intereses que no fuera otra tasa de interés, otro préstamo, ¿no? Ahí sí no la puedo medir aún con un margen operativo, pues porque al final no vería un resultado adecuado. En el caso a lo mejor del arrendamiento, sí habría que hacer un análisis particular de la operación, porque si mi empresa es arrendadora como tal, o sea, se dedica al arrendamiento, sí lo puedo medir a nivel de la utilidad operativa sobre mis activos, que al final es lo que juega en la transacción, pero también tengo información pública que me permite hacer un análisis precio contra precio. Y bueno, aquí, ¿qué sucede si me falta información o no presenté? eh, bueno, ¿qué sucede si me falta información en el estudio? Pues hay sanciones por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque seguramente no presenté alguna declaración o la presenté con errores, que también la sanción como tal es si no presenté la declaración informativa o la presenté pero con errores, ¿no? Entonces, la sanción está en el artículo 82, fracción 17, y la sanción va desde los 99,590 pesos hasta los 199,190 pesos por presentarla, como les digo, por no presentarla, por presentarla con errores o por presentarla de manera incompleta. Este, otro tema, pues es que no voy a poder realizar o no voy a poder llenar mis anexos, ¿no? Tanto anexos del ICID, los del CIPRED, y mi anexo 9, que al final iba a haber una observación probablemente por parte del auditor de que no cuento con mi documentación. Sí, Clau. Y fíjate, aquí hay una última pregunta donde se dice, ¿cómo se elige el método de estudio adecuado? Sí, es lo que comentaba hace rato. Tendría que hacer, pues es que es un análisis específico y muy particular de cada empresa. Sí, ver qué información es con la que cuento, si hay información pública o no hay, si tengo comparables internos, si realizo el mismo tipo de operación, si tengo mi operación o mi información de manera segmentada. Ya son temas muy particulares, pues de cada caso o de cada empresa. El asesor o el especialista que va a hacer el estudio va a tener que determinar cuál sería el mejor método, ¿no? Y piden que si repites el tema de la multa o de infracción. Ah, sí, está en el artículo 82 del código y va denme un minuto. La multa va desde los 99,590 pesos hasta los 199,190. Y bueno, ya ni eso sí no presento, ¿no? Pero en caso ya de una revisión, pues podría incluso no ser deducible mi operación, acumular ingresos
si no me encuentro dentro de los rangos de mis comparables, hacer un ajuste y a lo mejor voy a tener que acumular ingresos, lo que al final me va a hacer que mi base sea superior a la que yo tenía a lo mejor y se va a determinar un crédito fiscal, ¿no? Y pues multas, recargos y demás. Y una de las sugerencias que siempre hacemos aquí es, si tengo varias partes relacionadas, hay que hacer una matriz de las transacciones y que estas chequen o crucen con una con otra. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nosotros les decimos esto? Porque muchas veces, no obstante, puede ser el mismo equipo el que esté realizando las transacciones y vaya le entregue al asesor su estudio, ahí es donde perdón, sus operaciones, ahí es donde nos damos cuenta que una facturó o tiene registrado más, más operaciones que otra, y cuando nos vamos al amarre de los FDI resulta que vienen otro tipo de datos, ¿no? Y la verdad es que es bien relevante y eso sí los invitamos a que sí tengan bien segmentada, bien identificada y en una matriz particular las transacciones que se tengan y no nos esperemos al cierre de año para ir viendo si me están cruzando los datos. No, es mes a mes llevar ese mantenimiento de esa matriz con la finalidad de que al final, que al término del año, entonces nosotros podamos ser más eficientes en la entrega de la información. ¿Por qué? Porque si hay algunos clientes que dicen, oye, pues es que estamos a 14 de mayo y ¿qué crees que se me olvidó entregarte esta información, ¿no? Y dices, bueno, es 14 de mayo, el 15 tengo que presentar anexos y todo, y se vuelve un caos, ¿no? La realidad de las cosas es que siempre debemos de prevenir cualquier contingencia porque si se va mal un dato, después el presentar una complementaria son focos rojos para la autoridad y pues no queremos que nos vengan a revisar. Sí, y aparte la autoridad va a hacer un match, ¿no? O sea, sí va a hacer un cruce entre lo que presento en mis anexos del dictamen o mis anexos del ICIP con lo que presento en anexo 9 contra lo que a lo mejor presento en la declaración local que viene el estudio como tal. Entonces va a ver que todo quede cuadrado. Y si hay alguna diferencia, muy probablemente pues va a haber cuestionamientos, ¿no? Sí, y creo que con esto casi estaríamos culminando. Ya nada más hay una última pregunta. Es, si yo le rento una parte relacionada a un inmueble como al 30% del valor que le rentaría a cualquier otra persona, en el estudio arrojaría que está bajo los valores de mercado, ¿no? ¿Qué sucedería en este caso? ¿Tendría alguna repercusión? Pues todas las repercusiones, porque sería para la persona que está realizando el pago un gasto no deducible por toda la transacción y aparte la que está emitiendo el ingreso o está acumulando ese ingreso tendría que ajustarse al valor de mercado mínimo para efectos de la acumulación. Entonces, ahí sí estamos en el peor de los escenarios y por eso es la razón de los precios, que al final sean comparables como si lo estuviera haciendo con un independiente, con la finalidad de no aprovecharnos de estas circunstancias. Sí, bueno, ahí yo haría una aclaración. Hay veces que si yo soy la parte que voy a hacer la deducción y estoy por debajo del precio, en este caso si es precio, eh, no voy a tener problema o la autoridad no lo va a cuestionar porque estoy haciendo una deducción menor. Entonces, la verdad es que esto pues es a favor de la autoridad y no lo va a cuestionar, ¿no? O sea, sí hemos visto casos en donde no me va a decir nada, aunque realmente yo debería de estar dentro de los valores del rango, ¿no? Que estoy determinando. De igual forma, si estoy por arriba de los márgenes, este, pues no me va a decir, no, ya no acumules, ¿no?
Entonces, correcto. ahí son muy particulares los casos, en los que la autoridad, pues, si es a su favor, no me lo va a cuestionar, ¿no? Sí, pero así como por una parte tengo uno que se excede en el ingreso, la otra, la deducción es donde sí lo cuestionan, ¿no? Porque hay que ver Sí, esa parte de la simetría. Por el que acumula de más va a decir, pues no hay tema, pero entonces el otro está deduciendo de más y ahí sí hay un problema. sí, sí, hay que prestar mucha atención, por ejemplo, si son entre nacionales, ¿no? Porque ahí sí, o sea, para una se vuelve un tema, para la otra no. Igual si es en el extranjero, tal vez no me diga nada, ¿no? A menos que la Correcto. autoridad extranjera, pues sí se ponga igual a revisar y a decir, no, pues aquí que hay casos, ¿no? Hay VAPs, se llaman, donde se revisan entre dos autoridades, tanto la del extranjero como la mexicana. Entonces ahí es un tema de que las autoridades se pongan de acuerdo para ver a quién le corresponde el pago del impuesto, ¿no? A qué jurisdicción. Y que al final es la esencia de las BEPS, ¿no, Clau? Exacto. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo. La verdad es que les agradecemos que nos hayan acompañado. Cualquier comentario, duda, estamos a sus órdenes, ya sea a través del correo de DN, a través de los correos si ya tienen los correos de nosotros. Vemos que hay algunos clientes y amigos, entonces con todo gusto los podemos apoyar. Sí, Sí, Alex, ay. Clau. No, que gracias por su tiempo, por su atención. Por aquí pregunta Fabián el fundamento de la obligación de hacer el estudio. Está en el artículo 76 fracción 9. Y pues nada más, si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto nos pueden escribir. Muchas gracias a todos los ponentes también y a los asistentes de este Comité de Inteligencia Fiscal. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales y correos electrónicos para pues bueno, el siguiente tema y los siguientes webinars que tenemos también disponibles. Continuamos a sus órdenes, como lo mencionaron nuestros ponentes, y gracias de nuevo. Hasta luego.